dispersas, extrañas, en donde se tratan de encaminar ese esfuerzo para fundar escuelas, hospitales, bibliotecas, comedores infantiles y hogares de paso, en donde, si bien se predica el Evangelio, la finalidad de los mismos no es el que dice la Escritura, sino un nuevo tipo de objetivos más secularizados, más humanistas, y que no tienen como objetivo final la gloria de Dios. En ese sentido podríamos decir que las misiones están mal encaminadas. La razón por la que seguramente se tiene ese enfoque tan nada bíblico se debe principalmente a la minimización de la realidad de la total depravación del hombre. Cuando nosotros pensamos, bueno, como bien lo resalta R.B. Kuiper en su libro Cumpliendo con la Gran Comisión, una introducción al evangelismo y discipulado, afirma, él dice, cuando olvidamos la real condición del hombre, es decir, que el ser humano no requiere de mejoras, no requiere de ser solo un poco mejor persona y ser humano, sino que necesita ser resucitado de su muerte espiritual, perdemos la visión y el enfoque de la misión. Creo que ese es uno de los grandes problemas de lo que han sido las misiones arminianas. El hombre no está totalmente muerto, por lo tanto necesita solo un poco de apoyo, y no han entendido, y luego acusan al calvinista de ser una persona insensible. No, es una completa locura eso. El calvinista es totalmente claro, tiene en su mente y en su corazón la realidad de la depravación total del hombre, y en consecuencia sale por mandato de Dios a proclamar que Dios puede dar vida a los muertos. Como bien lo señala Efesios 2:1, ¿verdad? Mas Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, haciendo o mostrando el remedio para aquella muerte espiritual de la cual habla Romanos 3, del 9 en adelante. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, y sigue el texto hablando de una manera nada agradable de nuestra afiliación con Dios, ¿verdad? Ese es el punto que se resalta ahí. Entonces, es por eso que debemos tener en cuenta que el Espíritu Santo es el que da vida, pero esa vida, ¿cómo nos las da el Señor? A través de la predicación de la santa y bendita palabra de Dios. ¿Y desde dónde lo hace? Desde la iglesia local, con los hombres que están a cargo de la iglesia local. Y recordemos que la predicación es una de las marcas propias de una iglesia bíblica. Es así que la misión de cada una de las iglesias locales para la gloria de Dios debe ser siempre la proclamación de la verdad bíblica para salvar a aquellos que han sido destinados para salvación, para salvar a aquellos que están perdidos, muertos en sus delitos y pecados. Tengo 4 puntos que quisiera tratar en nuestra escuela dominical de hoy. El primero de ellos es la misión de la Iglesia de Cristo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20, aparece un muy conocido, no sé si igual de entendido texto que nos habla sobre la gran comisión, porque lo conocemos todos, creo que lo podemos citar de memoria la mayoría, pero realmente sabemos lo que dice, ese es el problema, ¿no? Mateo 28 del 18 al 20, voy a leerlo para ustedes. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, son palabras del Señor, toda la Biblia es la palabra del Señor. Pero aquí está Jesús personalmente hablando con sus discípulos después de haber resucitado y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Amén. Como puede observarse, la misión de la iglesia en el mundo está relacionada con el propósito de Dios y no con las ambiciones de los hombres. Es más, el pasaje lo podríamos dividir como lo vamos a dividir a continuación. En primer lugar, la autoridad de la iglesia descansa sobre su fundamento. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Cristo. Empiezo preguntando yo porque al final ustedes se las desquitan. Entonces el fundamento de la iglesia es Cristo. En Mateo capítulo 16, versículos del 13 en adelante, encontramos aquella confesión de Pedro cuando Cristo les dice, ¿y quién dicen vosotros que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y naturalmente la roca no es Pedro, porque Pedro posteriormente, en su primera carta, capítulo 2, versículo 4, dice, acercándonos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. De tal manera que el fundamento sobre el cual descansa toda la iglesia es Cristo, su poder, su obra en la cruz, su autoridad y su compañía. Y eso nos debe dar plena tranquilidad en nuestra alma de que es el Señor sobre quien descansa esta gloriosa autoridad. Cristo es la piedra angular sobre la cual se construye el edificio que nosotros conocemos por la Biblia como iglesia, ¿verdad? Es un edificio espiritual. Ahora, toda la autoridad sobre la iglesia, todo dominio se lo reserva a Cristo para Él. Eso debemos tenerlo claro. Es verdad que Cristo delega autoridad, pero la autoridad de todos los hombres pasa ¿cuándo? Cuando mueren. La autoridad se la reserva Cristo para sí. Cristo es el que nos entrega mandamientos a través de su palabra, constituye a los oficiales que servirán sujetos a su voz, obedientes al Espíritu, y enseña de forma autoritativa en cada uno de los servicios, especialmente los domingos, para que el pueblo sea edificado a través de los sermones o de cada una de las enseñanzas. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Los pastores y diáconos tienen una autoridad delegada, una autoridad bíblica y con límites muy claros. Pero sobre este fundamento que hemos hablado de la iglesia local es que salimos a hacer misiones. Yo no sé si usted recuerda, hay un pasaje hermosísimo en Hechos capítulo 13, casi al final. La palabra dice que el Espíritu Santo de Dios ordenó que reservaran a Bernabé y a Pablo para la misión que les había encomendado. ¿Y ustedes saben quiénes imponen la mano sobre el apóstol Pablo? Los ancianos de la iglesia. Hoy en día se habla de una supuesta autoridad apostólica inexistente y dice, no me toques porque soy el apóstol y solo yo puedo imponer manos. No. Aquel humilde hombre, Pablo, con una autoridad dada por Dios, recibiendo revelaciones que ningún otro de allí había recibido, humildemente se pone en las manos de los ancianos de la iglesia y oran por él y lo envían en misiones. Esa es la autoridad de la iglesia, dada por Cristo, y ese es el fundamento sobre el cual descansamos. Toda misión debe ser ordenada desde la iglesia local, desde las iglesias locales para la gloria de Dios. Pero también tenemos que decir que Cristo ha dado de manera imperativa una misión con propósito a la iglesia. Dice también la Escritura, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El mandato es haced discípulos, ¿verdad? Haced. Vayan, hagan discípulos a las naciones. Y esto es un mandato, es imperativo. Y la orden que el Señor nos dio es que hagamos discípulos, y esto denota una clase de relación especial entre los que asisten a una congregación y los ministros o hermanos que los reciben. Los métodos modernos de evangelización tienen como meta llenar las iglesias. Pero pregunto, ¿es eso lo que nos está mandando el Señor? No, el Señor nos está diciendo, hagan discípulos. El Señor va a ser fiel en que las iglesias de sana doctrina crezcan.
Pero el Señor lo que nos está diciendo con toda claridad es que no estemos preocupados por los números. Yo creo que ya he dicho como 10 veces una frase que es de J.I. Packer en La supremacía de Dios y el evangelismo, que dice: Dios nos ha mandado a ser fieles, no a dar resultados. Ese es un punto que nosotros no consideramos. Queremos a veces medir el resultado de las misiones con estos cuadros de crecimiento que son en un plano cartesiano, y entonces medimos el crecimiento de la congregación en número, ¿verdad? Pero estas iglesias alguna vez se habrán puesto a considerar el estado espiritual de las ovejas. Es la pregunta que nosotros haríamos. Hemos crecido tanto en número, pero ¿qué está pasando? El crecimiento no es malo. Gloria a Dios por el crecimiento de las iglesias donde se predica a Cristo. Pero no debe ser la meta del evangelismo. ¿Cuál es la meta del evangelismo? Presentar a Jesucristo. Presentar la verdad. ¿Y cómo dice la Biblia que presentamos a Cristo? A través del discipulado bíblico. Es la manera. Todo método de crecimiento no le importa proclamar que somos pecadores vendidos al pecado. Y por eso se acude a tantas tergiversaciones de la verdadera doctrina. Por eso encontramos hoy en día la doctrina de la prosperidad, el super yo, el tú puedes hacerlo, el tú eres capaz, y todo eso que nada tiene que ver con la verdadera fe. Porque el evangelio verdadero, en términos mercantiles, vende poco. ¿A quién le va a gustar que le diga: tú eres un pobre pecador impío? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese discurso como que choca contra lo que nosotros mismos queremos escuchar. Nosotros queremos que nos digan: tú eres un campeón y Dios tiene un plan maravilloso para ti. Pero no es la misión de la iglesia. El mensaje de Cristo, el Señor, es un mensaje básico, ¿verdad? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El discipulado es la forma bíblica del evangelismo, y a través de él alcanzamos a las almas perdidas. Les hablamos de una clase de relación que salva, no con la iglesia solamente, tiene que estar allí presente, pero es la relación con Cristo. Es decir, que dejamos de vivir para nosotros mismos, que ellos dejan de vivir para ellos y comienzan a vivir para Cristo, ¿verdad? Y yo creo que en la Biblia están los ejemplos claros de eso. ¿Se acuerdan de la conversión de los primeros 3,000 en el discurso de Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿verdad? Varones, ¿y qué haremos? Arrepentidos. Y creo que es la respuesta que necesitamos darle a las personas cuando llegan a las iglesias. Y a veces llegan con una inquietud que no es la inquietud correcta, y hay que mostrarles cuál es la inquietud correcta del alma. Porque muchas veces se puede llegar y decir, es que tengo inquietudes porque no he crecido lo suficiente profesionalmente, no tengo esto, no tengo lo otro. Y decir, ¿será la motivación correcta lo que te trae a la iglesia? ¿Y tu alma? Quieres solucionar un problema temporal, pero la misión de la iglesia es presentar tu verdadero problema para solucionar la real situación por la que estás pasando, ¿verdad? Ahora, en este texto hay algo también hermoso, y es que la base del discipulado es la doctrina de Cristo, su vida. En Mateo 28, nuevamente, el texto que es base para nuestra escuela dominical, dice en el 20, enseñándoles ¿qué? Que guarden todas las cosas. ¿Sabe usted cuál es la base del discipulado cuando hablamos de enseñarles? La doctrina. ¿La doctrina de qué? La doctrina de Cristo. La doctrina es, en términos muy sencillos, esas enseñanzas que se repiten a lo largo y ancho de toda la Escritura y que siempre van hacia Cristo. Esa es la manera sencilla de definir la doctrina. Y el mandato dado por el Señor, enseñándoles, no es una opción. Los que escuchan la doctrina obedecen. Lutero decía, la sana doctrina conduce a la sana práctica. No hay otra, ¿verdad? Cuando estamos expuestos una y otra vez a la doctrina,
por el Espíritu Santo de Dios, nuestra vida tiene que ser transformada, ¿verdad? Él ha ordenado que se enseñe la doctrina. Y es el discipulado entonces también una ordenanza y no solo una sugerencia. A veces pensamos, no, pero es que el discipulado es complejo. Mire, ¿usted sabe tal vez cuál es la parte más compleja de la iglesia como tal? Organizar discipulados y que la mayoría asista. Es un punto complejísimo porque durante muchos años se ha deteriorado o tal vez se ha devaluado la imagen de lo que es el verdadero discipulado y sobre todo por aquella idea de que el discipulado son 10 o 15 clases que se entregan en un cuadernillo mal elaboradas y que se las damos a todos y entonces fabricamos cristianos en serie. Sí, que entran por un lado, entran 20, terminan las 15 clases, hacemos una ceremonia pomposa, les entregamos un diploma. Usted se ha graduado de discipulado 1, bienvenido a discipulado 2. Entonces en discipulado 2, como ya el problema va en marcha, entonces, y no quieren ir tantos, y de los 30 que entraron apenas se graduaron 10. Pongámosle solo 8 clases y le damos 8 clases más, y entre ellas, cómo hacer rendir el jabón en el baño o algo así. Clases que nada tienen que ver realmente con la formación bíblica, con la doctrina, y por eso cayó en desuso el discipulado. Pero ¿usted sabe cuánto tarda el discipulado? Toda la vida. Demoramos discipulándonos toda la vida, ¿verdad? Algunos de los que ya incluso son candidatos a pastores se ríen porque empezaron hace 3 años conmigo la confesión de fe y todavía no hemos terminado. Y es bueno que eso pase, que nos tardemos, que nos tomemos el tiempo en el discipulado de aprender, de enseñar lo que la Escritura realmente dice, ¿verdad? Es un mandato que Dios ha dado. Contempla aspectos proclamativos, declarativos, que se expresan, pero también es un llamado a la obediencia que Jesús nos hace para que guarden todas las cosas que les he enseñado. No es simplemente instruirse intelectualmente, sino que en la misión de la iglesia, el discipulado es eso. Miren Pablo en Éfeso. Pablo en Éfeso creo que fue el lugar donde más estuvo, 3 años estuvo en Éfeso. Y enseñaba o discipulaba todos los días, enseñando y nuevamente. Me decía un amigo que él es misionero, tiene 30 y tantos años de misionero aquí en Latinoamérica, él es norteamericano, y me decía, para hacer un trabajo como el de Pablo, hoy necesitaríamos como 10 años con todas las limitaciones intelectuales y espirituales que tenemos. Trabajo de 10 años trabajando con los creyentes en cada semana, en cada momento, formándolos, para que la iglesia en el futuro sea una iglesia firme que se mantenga, con familias unidas alrededor de Cristo, dándole la gloria a Dios. Y eso es cierto. Y a eso debe apuntar la misión. Pero uno de los graves problemas es que la misión hoy en día es conformista. Llegaron, plantaron un comedor, no una iglesia, y gloria a Dios que le están dando comida a esos chicos. Incluso pueden durar varios años. Pero la pregunta es, plantaron una iglesia local, hay un pastor, hay oficiales allí, hay una membresía constituida que alabe al Señor. Es una membresía que entiende las verdades, que ha sido enseñada, instruida en la verdad. Esa sería la pregunta que nosotros deberíamos hacer, ¿verdad? Ahora, hay una promesa gloriosa aquí. Bueno, todo el pasaje del 19 y 20 es una promesa. Pero que hay una promesa que es la base segura sobre la cual nosotros como iglesias locales podemos ir, presentar una misión o irnos en misión o enviar una misión. Y es que ahí está la presencia prometida del Señor y es la garantía del cumplimiento de esa gloriosa misión. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la base firme. Y esta verdad revelada nos recuerda que la iglesia no existe para sí misma, con objetivos particulares de cada iglesia local. Y esto lo digo porque a veces uno llega a algunas congregaciones y se los digo, son a veces hermanos muy queridos. Y cuando llegamos encontramos, no sé si adelante o en la parte de atrás o en la oficina del pastor, misión, visión, objetivos. Acá, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Esto qué es? ¿Cómo que visión de la iglesia local? Pero ya de por sí queda uno como en shock por el tema de que está allí puesto, sino cuando lee la visión. En el 2025 planeamos ser la iglesia más influyente en toda la ciudad. ¿Eso qué es? ¿De qué estás hablando? Dios no te mandó a ser la iglesia más influyente de toda la ciudad. Dios nos mandó a que a través de la iglesia local realices tus propios sueños. Estás trabajando para el Dios Todopoderoso que ha dado una misión para que se cumpla su propósito, no tu sueño. Ahora, si mi sueño es que se cumpla el propósito de Dios, gloria a Dios. Pero si eso ocurre, nosotros vamos a estar gozosos y tranquilos, ¿verdad? Vamos a estar gozosos y tranquilos de que nuestra voluntad se ha adaptado, se está adaptando a la voluntad del Señor. Y es por eso que la Biblia nos habla de cada creyente como una piedra viva, ¿verdad? Como una piedra viva. Nosotros como piedras vivas, somos piedras vivas. Es decir, no somos los ultra ejecutivos de esa iglesia, sino somos obreros, piedras vivas que nos edificamos sobre Cristo. Cristo es el Señor, Cristo es el que da todo. Y entendemos que fuimos creados para la gloria de Dios y que es necesario que mostremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La presencia de Cristo, su elección, asegura el éxito en la misión. ¿Cuál éxito? Que en 30 años de evangelismo en la selva se convierta uno. ¿Cómo así? El éxito no son los números. El éxito es que se cumpla el propósito de Dios. Ese es el éxito en la misión. Ahora, si se convierten más, vamos a estar gozosos, ¿verdad? Pero igual debemos estar gozosos si es uno, si son 10, si son 1000. ¿Cómo juzgaríamos hoy la misión de Jeremías? En términos humanos, un completo fracaso. Oye, pero el ministerio de Jeremías, diría alguno, no fue significativo. La palabra que usan hoy es representativo en los libros de Iglesia Crecimiento. No tuvo un ministerio representativo. Oye, un convertido, Baruch, y se la pasó todo el ministerio llorando. Oh, si mi cabeza se hiciera agua. ¿Qué vamos a hacer con Jeremías? Dios dice que es un instrumento glorioso, útil, en su mano. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo te he escogido para que vayas, yo te he escogido para que lleves, yo te he escogido para que proclames. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El éxito está asegurado y debemos ser fieles porque el éxito está asegurado. Siendo fieles a Cristo, a su mensaje y a los que Él ha de redimir, ha de llamar, o lo que Él ha redimido desde la eternidad, a lo que ha escogido desde la eternidad, ¿verdad? Hay otros pasajes que también nos hablan sobre la misión de la iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 2, del 40 al 42, encontramos que dice la palabra del Señor, Hechos 2, 40 al 42, y con otras muchas palabras
testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este texto nos permite obtener por lo menos 6 conclusiones breves sobre la misión de la iglesia. En primer lugar, la iglesia testifica sobre la condición del hombre y la necesidad de ser sacados del mundo pecador. Mire lo que dice, los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es un llamado a salir, vengan, pero siempre en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo acá. Testificaba sobre la condición del hombre. No puede haber una misión de la iglesia si no se le dice al hombre cuál es su real condición con relación a Dios. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a decir. Ahora, ¿qué debemos decir? Lo que dice la Biblia. Tu condición es de muerto en tus delitos y pecados, porque recordemos la dignidad del hombre también. A veces como que confundimos la dignidad con la total depravación. El hombre está destituido de la gloria de Dios por el pecado. Pero a veces, ¿qué hacemos? A veces llegamos con un mensaje que no es la verdad. Algo así como escuchad, serpientes, ratas inmundas, para que vengan a los pies de Cristo y se arrepientan. No, hagamos lo que dice la Escritura. Arrepentíos vosotros, porque la Escritura dice, tratad con dignidad al que es indigno del cielo. Eso es lo que enseña la Escritura. Y a veces perdemos la proporción de cómo debemos enseñar y nos olvidamos del respeto por nuestros semejantes, ¿verdad? Pero la Escritura es muy clara. Cuidado con cómo hacemos la misión. Es que somos hiper reformados, ¿no? Con reformados está bien. Segundo, la iglesia administra las ordenanzas o sacramentos dadas por el Señor, las cuales nos permiten ilustrar la obra de Cristo en los creyentes. Mire lo que dice aquí. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. La primera ordenanza es el bautismo. Mire que está en orden. Primero el bautismo, luego habla del partimiento del pan. El que no es bautizado no puede ser partícipe de la cena del Señor. Es una realidad a la que tenemos que considerar, ¿verdad? Pregunta imposible de responder para los hermanos presbiterianos. Tercero, la iglesia es la encargada del evangelismo y el Señor respalda ese llamado. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A través de qué? La predicación del evangelismo correctamente. ¿Qué es el evangelio? La predicación de las buenas noticias de Cristo. Primero damos las malas noticias, ¿no? Y luego damos las buenas noticias del evangelismo. Y el Señor respalda ese llamado, ¿verdad? ¿Quién hizo que se añadieran 3,000 personas en Pentecostés? La hermosa predicación de Pedro seguramente fue hermosa porque era inspirada por el Señor y es el modelo homilético que usamos para proclamar hoy en día la verdad. Casi todos los sermones están divididos así, ¿verdad? Una contundente introducción, una lectura de la palabra de Dios o una referencia a la palabra de Dios y el desarrollo posterior de un sermón. Pero no fue la perfección homilética de Pedro, sino el poder del Espíritu Santo de Dios que inspiró esa palabra que él estaba diciendo para que muchos llegaran. Ya hoy en día tenemos la palabra inspirada, la Biblia, y el Espíritu Santo sigue obrando, respaldando. ¿Quiénes creerán? Los que han sido ordenados para salvación. ¿Verdad? Cuarto, la iglesia enseña la doctrina de los apóstoles. Mire lo que dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Si no me equivoco es esta, ¿verdad? O lo que llaman los teólogos la tradición apostólica. Esta gloriosa palabra de Dios que tiene 66 libros,
escrita en 1600 años más o menos, 1500 dicen otros, por 40 autores, y que fue cerrada por los apóstoles. Esa es la palabra, esa es la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué hacían estos primeros misioneros, apóstoles enviados? Perseveraban en la doctrina, el mensaje de la palabra de Dios, palabra de Dios. Yo creo que es muy difícil para una persona que no esté parado en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, presentarse cada día, como nos decía nuestro hermano Lincoln, a Lincoln alguna vez que estábamos reunidos. Dice, pastor, yo creo que ellos se sientan así a decir, ¿qué invento hoy? ¿Qué les invento hoy? ¿Con qué los entretengo? ¿Qué les digo? Porque la imaginación del hombre es limitada. Pero qué bueno que nosotros tenemos una base que es inagotable, es la palabra de Dios. Así que no tenemos que preocuparnos, vamos a la palabra de Dios, enseñamos la palabra de Dios, instruimos, perseveramos en la doctrina de los apóstoles. Pero también dice, en la comunión, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y eso es que la iglesia incentiva la comunión entre creyentes basados en la unidad del Espíritu. ¿Por qué amamos a nuestros hermanos? Ya lo hemos dicho varias veces. Porque en ellos habita el Espíritu Santo. No amamos porque sean mejor o peor. Tenemos más afinidad con unos, ¿verdad? Compartimos más tiempo con unos, con otros. Pero los amamos porque en ellos habita el Espíritu Santo. Han sido lavados por la sangre de Cristo. Y eso es suficiente para amarlo. El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cuáles? Los míos. No, del otro. El que es amado. No, que él es cascarrabia, malhumorado, sí. Seguramente, y yo tengo también muchos defectos. Pero lo amo porque está en Cristo. Había un coro antiguo que decía, no me importa el lugar donde vengas, si detrás del Calvario Cristo está. Si tu corazón es como el mío, dame tu mano y mi hermano serás. Sí, eso es cierto, la unión que hay entre nosotros no es por nuestras afinidades políticas, sino porque Cristo es nuestro hermano que nos ha redimido y tenemos un Padre común, ¿verdad? Que es nuestro buen Dios y Señor. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cena del Señor y oración. La iglesia celebra esa otra ordenanza. Entonces la misión es eso. Ahora quiero correr un poco, si ustedes me lo permiten, en los próximos 5 minutos. Y es hablar sobre no solo el modelo de misión neotestamentaria que es de la iglesia, sino que seguramente nos estamos preguntando, y entonces en el Antiguo Testamento, ¿cuál fue la agencia misionera de Dios? Porque seguramente usted está diciendo, Israel fue un pueblo exclusivista, nacionalista, que se apartó de todos los pueblos, pero ¿esa era la misión de Israel? ¿Está seguro que Dios le dijo a Israel simplemente, no compartas tu fe con ninguno, que todos los demás se mueran, pues no me importan? Pastor, pero hay un pasaje que dice, yo te he escogido a ti, si tú guardas mi palabra, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Y no dio mandamientos ni unos chiquititos para hablarle a las demás naciones. Isaías 42, del 5 al 7 dice, así dice Jehová, Dios creador de los cielos y la tierra, y creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y des casas de prisión a los que moran en tinieblas. Israel tenía una misión gloriosa. ¿Cuál era esa misión? Mostrar a todos los pueblos que su Dios es nuestro Señor y que se volvieran a Él. Es decir,
sabemos que Israel fracasó en ese propósito, como bien lo anota Greenway en su libro Vaya y hagan discípulos, y que el fracaso de Israel fue porque se hicieron orgullosos, arrogantes, nacionalistas y empezaron a verse como superiores a los demás hombres. Y eso llevó a Israel al fracaso en cuanto a las misiones, tanto que nuestro Señor Jesucristo, cuando se hizo hombre, le dijo a los judíos que ellos eran hijos del diablo. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, vosotros no sois hijos de Abraham. Se los dijo. ¿Por qué? Porque se habían puesto en enemistad con Dios y enemistad con los hombres, creando una religión a su imagen y semejanza. Yo me imagino cómo sufrían los prosélitos, porque aun cuando eran llevados a los pies del judaísmo, los circuncidaban y seguían y asistían a los servicios, se convertían en unos prosélitos con todos los derechos, seguían siendo considerados como hombres de segunda categoría. Los humillaban. Y ese no era el propósito. Y es por eso que el Señor le recuerda que si Él quería podía levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Aún de las piedras. Ya en los evangelios, nosotros pues hemos visto que nuestro Señor da órdenes, y no solo en Mateo 28, del 18 al 20, sino que en los 4 evangelios encontramos mandatos. En Marcos 16, del 14 al 16, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Algunos han cuestionado esta parte del texto de Marcos diciendo que no es inspirado. Pero como bien lo decía el doctor Cornelio Hegeman, decía, Alexander, si eso no fuera inspirado, entonces no sería evangelio. Porque todo evangelio debe cerrar con las buenas noticias de salvación, porque de lo contrario no es evangelio y tendrías que sacar todo el libro. Sí, pero fíjense que acá hay un mandato en los evangelios que replica el de Mateo 28 del 18 al 20. En Lucas 24, 46 al 48 es igual. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. También podemos recordar que después en el libro de los Hechos, capítulo 1:8, les manda ir a todo el mundo haciendo discípulos. También en el Evangelio de Juan 20, 30 al 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Luego en el libro de los Hechos, ya vimos el texto de Hechos 2, 42 en adelante, pero en el libro de los Hechos nosotros encontramos las continuas referencias que nuestro Señor hace a la iglesia. Ya aquí vemos una iglesia fundada, una iglesia creciente, en donde los discípulos son los encargados de llevar el evangelio a lo largo de toda esa Europa mediterránea y incluso parte del África, ¿verdad? Cristo es mostrado como la roca, como el fundamento de la iglesia y como aquel en quien podemos y debemos creer. Hubo factores sociales que permitieron que la misión se desarrollara de una manera más rápida. Un imperio unificado por la fuerza, por la espada romana, dominado por la política romana, con infraestructura romana, con idioma griego. Todo eso fue necesario. Pero
También observamos que en esa iglesia de los Hechos no todo era color de rosa, ¿verdad? Era una sociedad unida artificialmente, separada por las tradiciones paganas. Y también con algunos focos nacionalistas y una sociedad dividida por clases con muy poca dinámica social, en donde los nobles seguían siendo nobles, los militares tenían su propio estatus, los esclavos y campesinos, que eran la mayoría, no podían dejar de serlo. Pero en ese contexto tan difícil, llega la palabra del Señor a cambiar los corazones, y en menos de 300 años cambió toda la dinámica social del imperio. Toda. Desde una fe que no es simplemente practicada en los templos como las religiones paganas, sino con una fe que la misión de la iglesia la presenta como una cosmovisión completa, en donde cada aspecto de la vida es controlada por Cristo, en donde no existía algo como actividades seculares y actividades sacras. No, todo es para la gloria de Dios, y eso fue lo que hizo la misión de la iglesia. Proclamó a Cristo como el Señor de todos. Naturalmente, eso creó oposición, ¿verdad? Oposición espiritual. Hechos 13, del 6 al 10, encontramos a Simón el mago luchando contra Pablo, tratando de mover de su fe a aquel procónsul, que era un hombre prudente llamado Sergio Paulo, y Pablo tuvo que reprenderle duramente, incluso con una enfermedad de ceguera. En Hechos 5 también vemos a los mismos judíos tratando de detener el avance de la fe, ¿verdad? Pero los apóstoles siguieron predicando a Jesucristo. Hasta tal punto que todo el mensaje del Evangelio en el primer siglo es mostrado a lo largo de todo el libro de los Hechos como la proclamación de la vida y obras de Jesucristo, como la proclamación del señorío de Cristo, como la proclamación de que Cristo salva. La pregunta o el llamado, la conclusión de esta escuela dominical es: ¿qué predica o qué debe predicarse en las misiones de hoy? ¿En qué debemos insistir en las misiones de hoy? ¿Cuál es el mensaje que llevamos en las misiones de hoy? Naturalmente, el mensaje es el mensaje de Cristo, la vida de Cristo, la obra de Cristo, el señorío de Cristo. ¿Quieren que contextualicemos nuestro mensaje al tiempo presente? Claro que lo vamos a contextualizar. ¿Y cómo lo vas a contextualizar? Jesucristo es el Señor. Jesucristo salva. Jesucristo perdona. Tú eres un pecador y necesitas de Cristo. Esa es la mejor contextualización que podemos hacer del mensaje en nuestro tiempo. ¿Preguntas? Micrófono acá adelante. Al hermano Ardulfo y luego el hermano Ernesto. Es como una observación que me llama la atención en la misión que dice enseñándoles que guarden todas las cosas. Yo veo ahí un equilibrio entre la doctrina, como usted decía, y la práctica. Sí. Y hoy en día hay veces que se puede uno inclinar por alguno de los dos lados. O nos llenamos de conocimiento y no guardamos sino muy poquito, o nos volvemos muy prácticos y nos olvidamos de la doctrina. Entonces, la misión de la iglesia también lo veo así, que sea equilibrada en su enseñanza, en los dos lados. Sí, recordemos que en el pensamiento judío no había ese divorcio que hoy hacemos entre ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. No existía en ellos, es decir, lo que creo, lo que hago y lo que siento. No había esa diferenciación. Para el judío, era todo una sola cosa. La doctrina implicaba poner en práctica. Por eso nuestro Señor lo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Sí, y hacerlo de buena gana, ¿no? Teniendo un verdadero sentimiento de agradecimiento por quien nos ha salvado. Así, no sé, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero eso fue el inicio de la iglesia. Es decir, en ese momento no había nada escrito de ellos. Nada del Nuevo Testamento. Nada, ellos se basaban en el antiguo. Entonces, ¿cómo era la práctica si no había nada escrito?
¿Cómo hacían los apóstoles para instruirlos en la doctrina si estaban ahí? Enseñaban con el Antiguo Testamento y naturalmente con lo que Dios les estaba revelando. Ellos eran lo que podemos decir los oráculos vivos de Dios. Es decir, todo lo que ellos hablaban era la palabra inspirada de Dios. Por eso al morir el último de los apóstoles se cierra toda revelación. Más nadie puede añadir algo a lo que ya ellos han dicho. Porque el título apóstol connotaría eso. Sí. Ernesto. Sí, gracias. Antes de hacer la pregunta, referir un texto bíblico bonito que Pablo tiene en 1 Corintios, por allá en el capítulo 9, donde dice: ay de mí si no anunciar el evangelio, porque me es impuesta necesidad, ¿no? Refiriéndose, recuerdo unas palabras que Jeremías decía: yo traté de resistir un fuego que había dentro de mí, pero no pude. Sí. O sea, realmente el evangelio lo pone el Señor. Usted dijo algo de las misiones y visiones. Yo no sé si es que ahora con tanta norma, de pronto los abogados saben un poquito más de eso, a las iglesias, aparte de que les están controlando sus ingresos y quieren llegar a mirar los libros y toda la cosa, ¿será que pusieron una norma obligatoria de que tienen que colocar misión y visión? Porque se ha vuelto como muy... No, Ernesto, no es obligatorio. ¿No es obligación para ahora? No es obligatorio. Que creo que, ¿cuál ha sido el problema? Alguna vez dictando una clase justamente sobre liderazgo cristiano, le decía eso a los hermanos, que muchas veces hemos entregado la administración de la iglesia a personas bien intencionadas, pero que no tienen ni idea de lo que es la Biblia, y ellos lo que traen es modelos mundanos, abro comillas, exitosos a la iglesia para tratar de que la iglesia ande hacia o vaya en la dirección que ellos quieren que vaya. De pronto se emocionan, dicen, no, es que este mensaje debe ser conocido, esto debe ser visto. Sí, eso es una motivación buena, pero entonces los métodos escogidos son equivocados. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a hacer esto así como lo hacemos en la empresa, un marketing como lo hacemos en la empresa, nos enfoquemos en esto como lo hacemos en la empresa, no. Y nos olvidamos de que no es como lo hacemos en la empresa, sino como Dios dice. Y la forma de Dios siempre será la mejor. ¿Alguien más? Vamos a orar dándole gracias a Dios.